Y el presidente Javier Milei ya tiene todo su auditorio preparado, comienza a hablar en este acto de la Fundación Libertad, donde también han hablado el expresidente Mauricio Macri, el presidente de Uruguay, el ex jefe de gobierno de España, Aznar, y esto dice el presidente ahora. Tiene que acostumbrarse y acomodarse a lo que son las necesidades del momento y al lugar donde está. Y dada la discusión, digamos, que hoy está tan presente en Argentina sobre el tema de la inflación, sobre la discusión del tipo de cambio y ese tipo de cuestiones, y dado que estoy frente a un público calificado, un público que está acostumbrado a recibir análisis económico, la intención de esta charla es básicamente contarle cómo es nuestra visión de cómo enfrentar y atacar y exterminar de una vez por todas el problema de la inflación en Argentina, que tiene una fecha de inicio clara, que es cuando se creó esa institución nefasta que está en Reconquista 266, llamada Banco Central de la República Argentina. Por otra parte, por ende, la presentación se llama Dineros, Precios, Política Monetaria e Inflación. Otra cosa que descubrí, que en la interacción con distintos economistas locales, es que la gran mayoría de los economistas locales, profesionales y de renombre, no tienen idea de algo tan importante en esto, que es el problema del ancla nominal. Y porque básicamente no entienden qué es el dinero. Es decir, Keynes, en ese tratado nefasto llamado Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, causó un daño tan grande que todavía, digamos, seguimos heredando algunos problemas de definición de marco conceptual que hace que nos equivoquemos tanto y tan seguido los economistas. De hecho, recién en el auto repasábamos un chiste que decía, digamos, de las últimas 5 recesiones, ¿cuántas pronosticaron los economistas? 9. Digo, más allá de los chistes de esto, entonces, digo, resulta fundamental y clave entender qué es el dinero. O sea, lo que uno se da cuenta es que discuten el problema de la inflación y no entienden qué es el dinero. Entonces, está el coloso está Federico Sturzenegger. Qué placer, que lo acabo de ver. Gracias, Federico. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es una introducción sobre qué es el dinero. Y a partir de ahí, digamos, voy a derivar la naturaleza monetaria de la inflación, voy a desmitificar algún tipo de cuestiones que andan dando vuelta y después voy a discutir la coyuntura presente sobre el trabajo enorme que está haciendo Luis Caputo, Santiago Bausili y todo su equipo, de quien estoy verdaderamente, profundamente orgulloso. Entonces, lo primero es, si no hubiera dinero, ¿cómo sería la economía? Bueno, la economía sería una economía de trueque, donde se intercambian bienes por bienes. Ahora, en una sociedad chiquitita eso no es en principio un problema, pero en una sociedad más grande sí es un problema, porque ustedes tienen un problema que se llama la doble coincidencia. Es decir, ustedes tienen que encontrar a alguien que quiera comprar lo que ustedes tienen y al mismo tiempo, digamos, machear la venta, digamos, o sea, que además quiera lo que ustedes tienen. Por lo tanto, ese proceso se hace muy, muy difícil. Pero al margen de que ese proceso sea extremadamente difícil, aparece un segundo problema, que es el problema de la indivisibilidad. Porque sí, yo puedo querer comprar pan, el panadero quiere comprar el servicio de análisis económico, pero, digamos, o sea, la cantidad de kilos de pan que me tiene que dar, digamos, para que yo le hable, no sé, 1 hora de economía, no mapea.
al menos hoy. Y espero que después de mi paso por la presidencia, muchísimo más. Porque tengo que seguir laburando después. Entonces, ahora, frente a esa situación, digo, el hombre no se quedó llorando. O sea, no es que se puso a llorar en un rincón, digo, y lloraba por el problema de la doble coincidencia y la indivisibilidad. Le buscó la vuelta, y descubrió que había bienes que se intercambiaban muchísimo más que otros. Es decir, entonces, no es que compraba esos bienes que se intercambiaban mucho porque en principio los quería tener, sino que los adquiría para poder usarlo de medio indirecto para comprar otros bienes. Es decir, la idea del bien de intercambio indirecto. Es decir, y cuando aparece el bien de intercambio indirecto, lo que está apareciendo ahí es justamente el dinero. Es decir, ese bien que oficia como bien de intercambio indirecto, justamente ahí nos encontramos con la aparición del dinero. Entonces, por ejemplo, cuando el hombre era nómade, el primer dinero que apareció, ¿cuál era? El ganado. ¿Por qué? Porque el ganado era lo que comían y como eran nómades, les permitía moverse con el ganado. Consecuentemente, usaban el ganado como moneda. Después el hombre se volvió sedentario, entonces descubrieron que había otras formas más eficientes de utilizar dinero. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que consumía mucho el hombre, que era el pan. Entonces, ¿qué empezaron a usar como bien de intercambio indirecto? El trigo. Entonces, no es que compraban y vendían trigo porque les interesaba el trigo per se, sino que en realidad lo usaban mucho porque el presidente Javier Milei, entonces, hablando en la Fundación Libertad, ese mensaje que está dando frente a políticos, empresarios, le volvió a reconocer a su equipo económico, su trabajo, aplausos en la tribuna, y definió al asesor Federico Sturzenegger como ese coloso. Pero, Leandro, se ha fijado una serie de objetivos allí el presidente de la Nación y continúa hablando con un margen teórico en este caso. ¿A qué apunta Javier Milei? Sí, el presidente en modo conferencista, ¿no? El presidente justamente criticando otra vez a Keynes, enfatizando y subrayando que la inflación siempre y en todo lugar es un fenómeno monetario, enfatiza siempre eso, pero no da ningún tipo de definición económica ni ningún dato relevante de qué hará el gobierno en los próximos meses con la economía. Datos que, por el contrario, sí dio ayer por la noche el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, en Estados Unidos. ¿Por qué estoy remarcando esto? Porque Milei recién parecía un conferencista más, no parecía un presidente, se sacó el traje de presidente por un ratito, pero ayer el vicepresidente del Banco Central dio una definición muy importante al Fondo Monetario Internacional, presentarle un documento en el cual no se especula, sino que se pone blanco sobre negro sobre las reservas netas que tiene el Banco Central. Son más negativas de las que pensaba el mercado, porque computando los BOPREAL, los bonos para importadores, las reservas netas están en menos 4.000 millones de dólares, es decir, están muy negativas todavía, y eso lo que hace es demorar la salida del cepo. Ese fue el dato importante que entregó el gobierno en Washington ayer, dato que hoy no es mencionado por el presidente Javier Milei en esta conferencia de la Fundación Libertad.